en el ojo fijador un filtro rojo, nosotros estamos regulando la cantidad de luz, en este caso disminuyendo la cantidad de luz que ingresa al ojo y vemos cómo el ojo nuevamente hace un movimiento de presión. Ok, ¿cómo exploramos estas desviaciones verticales disociadas? Hay algunas que se pueden presentar de forma espontánea, que son las que son de tipo descompensadas, y hay otras que sí las vamos a notar cuando rompemos la fusión, es decir, cuando realizamos un cover test. En este caso utilizamos un oclusor y vemos lo que es la desviación del ojo en hipertropia. Generalmente para medirlo, como ya lo hemos venido discutiendo, se utilizan prismas. Y el objetivo del prisma es neutralizar ese movimiento para poder así determinar cuál es el valor de la desviación. Ok, este es otro ejemplo. Voy a intentar a ver si rueda y no se cae. En este caso están explorando, está colocando un sensor y vemos que cuando ocluye, el ojo se va hacia arriba y hacia afuera. Al desocluir, nuevamente hace un movimiento de depresión y aducción. Al ocluir, el ojo se va hacia arriba, al desocluir, nuevamente vuelve hacia abajo y hacia adentro. Ok, nosotros pudiéramos confundir este tipo de desviación vertical disociada con otros síndromes, como es la hiperfunción de los músculos oblicuos inferiores. Sin embargo, hay ciertas características que nos van a ayudar a distinguir entre un síndrome y otro. En el caso, por ejemplo, de una hiperfunción del oblicuo inferior, vemos otro. Generalmente en la hiperfunción del oblicuo inferior, vamos a ver que su elevación o su desviación va a ser mayor cuando el ojo está en aducción. Mientras que en las desviaciones verticales disociadas, la elevación va a ser similar en cualquiera de las posiciones, en P, en aducción o en aducción. ¿Cómo se trata este desvío? Hay que analizar la magnitud de desviación y si es presente durante todo el día, si es permanente. Generalmente el tratamiento es en reforzar los músculos que tienen acción depresora o en debilitar a los músculos que tienen acción elevadora. Ok. Junto al síndrome de desviación vertical disociada se pueden asociar otros tipos de desviaciones, pero en el caso del plano horizontal o en los planos torsionales. Vamos a hablar de desviación horizontal disociada. Nuevamente decimos que es disociada porque no está cumpliendo con lo que son las leyes de inervación, en este caso con la ley de Hering. Ella generalmente puede presentarse sola, pero lo común es encontrarlas con desviaciones verticalizadas o con movimientos torsionales. En este caso vemos que la desviación va a ser en aducción o en abducción. Igualmente vamos a tener una forma compensada y descompensada. La forma compensada es aquella que solo aparece al romper la fusión, fatigada. Entonces, aquí vemos un paciente en posición primaria de la mirada, impresión. Ok, esperemos que no se caiga, por favor. Ok, la desviación horizontal entonces igualmente puede ser compensada o descompensada. Compensada es cuando el paciente la está compensando con los mecanismos de fusión y solo aparece cuando colocamos un oclusor. Y la forma descompensada es aquella que está presente durante todo el tiempo de manera espontánea el paciente, o cuando el paciente está cansado, fatigado. Tiene un fenómeno de Wiatrowski positivo, igual que en las desviaciones verticales. En este caso vemos que el paciente está en posición primaria laminada, alineado. Cuando colocamos un oclusor, el ojo se desvía hacia afuera. ¿Qué quiere decir el fenómeno de Wiatrowski positivo? Si nosotros colocamos un filtro rojo en el otro ojo fijador,
vemos que disminuimos la cantidad de luz que ingresa al ojo. Y en este caso vemos que ese ojo que estaba desviado hacia afuera va a regresar adentro. Así como ocurre en la desviación vertical disociada, que pasa de estar arriba hacia abajo, en este caso va a pasar de estar afuera hacia adentro. El tratamiento consiste en el retroceso de los músculos rectos laterales y ipsilaterales de acuerdo a la magnitud que tenga de desviación. Ok, y para finalizar tenemos las desviaciones torsionales. Otro tipo de desviación que se puede encontrar junto con las anteriormente mencionadas, esta generalmente ocurre un desalineamiento, pero en el eje anteroposterior del ojo, es decir, en el eje de las Y. ¿Qué ocurre? Básicamente es un desbalance en el músculo par que realiza una determinada torsión. Por ejemplo, el oblicuo superior y en los movimientos de extorsión, donde participa el recto inferior y el oblicuo inferior. Generalmente esto se puede ver en casos donde los pacientes tengan algún tipo de parálisis o paresia. También se puede ver en caso de una desviación vertical disociada o en síndromes alfabéticos. Básicamente para la medición utilizamos la doble varilla de Maddox, que la hemos ido discutiendo previamente, donde lo ideal es que el paciente vea dos líneas dispuestas de forma perpendicular. Si el paciente no las ve así, nosotros vamos a ir ajustando nuestra varilla hasta lograr que él vea las imágenes de forma perpendicular y con ello determinamos el ángulo de desviación. Y bueno, el manejo de estas condiciones generalmente suele ser de resolución quirúrgica. Y bueno, gracias. Gracias, Angie, sobre todo por el esfuerzo. Gracias Vamos a a ustedes. discutir. Fíjense, básicamente se nos empieza a complicar el tema estrabológico, ¿no? Habíamos estado conversando de las desviaciones horizontales, que como les dije el primer día, son las más frecuentes de todas, son las que vamos a ver en el día a día. En el día a día nos vamos a conseguir con endotropias y con exotropias. Muchas de esas endotropias y exotropias asociadas a patrones alfabéticos, que fue la clase que vimos el día de ayer. A continuación de las desviaciones horizontales, tipo endotropia y exotropia, se presentan las desviaciones verticales, que son mucho menos frecuentes, pero que también se nos van a presentar. Lo primero que hay que entender de las desviaciones verticales fue quizás la primera lámina de Angie, donde nos dio las características generales de todas las desviaciones verticales. Importantísimo, no están asociados a un componente de acomodación. Entonces, ¿qué significa eso? Que habitualmente no responden a tratamientos médicos ni ortópticos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los tratamientos médicos básicamente consisten en la corrección óptica? Ya vamos a ver que algunas de ellas sí responden a tratamiento con lentes, pero en general no tienen ninguna relación con la acomodación. Entonces no es por ni exceso de acomodación ni insuficiencia de acomodación. Y tampoco tienen que ver con la convergencia y la divergencia. Entonces por eso es que no responden a tratamientos ortópticos. Nadie con una desviación vertical va a responder habitualmente a ejercicios de ortóptica, ¿sí? Como por ejemplo, si lo hacían las exotropias intermitentes y las forias, que ya hemos hablado que los ejercicios ortópticos, sobre todo los que fortalecen la convergencia funcional, nos van a ayudar en el tratamiento o en el mantener compensado esa desviación. Las desviaciones verticales no responden o no están relacionadas con acomodación y entonces no responden a ejercicios ortópicos. Habitualmente son incomitantes y básicamente son incomitantes porque los músculos involucrados son los oblicuos o los rectos verticales. Y entonces depende del lugar donde estén actuando o no, si estamos cerca de su posición diagnóstica o no, entonces esa desviación vertical va a ser mayor o va a ser menor. Y por eso es que son desviaciones incomitantes. Entonces de repente tenemos una hipertropia que en ppm nos mide 10 dioptrías, pero que si la evaluamos en aducción, entonces puede ser